Queridos hermanos, queríamos partir de una forma especial en esta mañana. El tema es breve, pero quería primero hacerles una pregunta. Y podríamos hablar toda la mañana, todos podríamos dar una opinión, pero solamente 5 personas que me quieran, y van a salir en YouTube, ¿eh? La pregunta es la siguiente. Según tu experiencia, según lo que tú has vivido, ¿quién es Dios para ti? Por ahí atrás tenemos a Junior. Hermano, por favor. Junior. Si no creo en Dios, entonces no hay vida en mí. Yo no estoy en este mundo. No tengo vida. Entonces, por tanto, hay un Dios, hay vida por mí. Si yo creo, Dios es mi vida. Amén. Gracias, Junior. Muy interesante y muy lindo lo que acabas de decir. Jesús, para mí, es vida. ¿Alguien más? ¿Quién más quiere decirnos quién es Dios para él según su experiencia? Ya Junior dijo, Dios para mí es vida. ¿Alguien más? Haga, hermano Sergio. Yo hablo fuerte. Para mí, en el nombre del Señor, Él es mi Salvador. Él me rescató. Él me restauró y me está restaurando. Amén. Y nos seguirá restaurando. Amén. Ese es nuestro Salvador, nuestro Dios. Muy bien. Dios es vida entonces. Dios es Salvador. ¿Qué más? ¿Alguna otra persona? Ya, hermana Palmenia y luego acá. Bueno, para mí Dios es todo, es mi Padre, es mi amigo, a quien le puedo contar todos mis problemas, todas mis dificultades y nunca me va a traicionar, siempre va a estar conmigo. Por eso es todo para mí. Muy bien. Esto es vida, Dios es mi Salvador y Dios es mi amigo. Es mi amigo. Muy bien. Qué interesante las definiciones que vamos recogiendo. Hermana, acá adelante, por favor. Esperemos el micrófono para que pueda salir a Chile y el mundo. Para mí, Dios es mi compañero, es mi amigo, es mi Padre, es mi todo. Amén. Muy bien, muy bien. Una última persona. Acá. Una Gitín. Muy bien, me gusta. Para mí, Dios ha sido un amor incondicional y un perdón también incondicional. Miren, esto no estaba preparado, ¿eh? Yo te dije algo antes, yo no he hablado con Antonia, pero el Señor maneja las cosas, el Señor maneja los hilos. Y lo que dijo ella, al final dijo, Dios para mí es perdón. Es justamente de lo que vamos a hablar en esta mañana. Yo reflexionaba la semana pasada. Generalmente cuando me toca predicar siempre busco algún tema profético, me gusta mucho la profecía. Pero dije, ¿qué reflexión podemos hacer? Estamos a final de año y son momentos donde uno se pone más reflexivo. No sé si es porque me voy poniendo más viejo o no, pero uno se va poniendo más reflexivo. ¿Y qué mensaje, cómo aprovechar este periodo reflexivo que estamos viviendo fin de año? ¿Cómo lo aprovecho? ¿De qué podemos hablar? Y quiero que hablemos de un personaje del cual no se predica mucho y del cual el predicador de la semana pasada hizo un spoiler, que fue para mí también una respuesta, una confirmación de esto tienes que predicar, Javier. Así que Números capítulo 22. Números capítulo 22, ahí vamos a encontrar la historia de esta mañana y el personaje de esta mañana. Yo no sé si su Biblia tiene títulos, subtítulos. La mía dice la historia de Balaam. ¿Ya? La historia de Balaam. Por ahí un joven en un grupo pequeño me preguntaba, ¿quién es Balaam? Y fue el primer mensaje de Dios para mí de qué tenía que predicar hoy día. Y el predicador de la semana pasada me lo confirmó. Vamos a hablar de Balaam. ¿Y qué tiene que ver eso con el perdón que dijo Antonio? Capítulo 22, versículo 1. Y partieron los hijos de Israel y acamparon en la llanura de Moab,
de este lado del Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab temió mucho a causa del pueblo, que era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grana del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, versículo 5, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, a Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí, cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Resumen, porque hay varios, cuando hay muchos nombres de pueblos, de tribus, de reyes, como que uno se va complicando un poquitito. Vamos a hacer un resumen. Ustedes saben que el pueblo de Israel, una vez salió de Egipto, era un pueblo nómade. Se iba moviendo de lugar en lugar según Dios los iba dirigiendo. Por lo tanto, no habitaban en un solo lugar. Y en esa peregrinación tuvieron muchas guerras, muchos conflictos, ganaron muchas cosas. Dios siempre estuvo con ellos. Cualquier batalla que el pueblo de Israel tenía, siempre vencía. Y se instaló muy cerca de donde estaba, de Moab, cuyo rey era Balac. Y esto le provocó miedo a Balac, porque sabía, era famoso Israel por todas las cosas que se hablaban de él, que había algo sobrenatural que parece que los ayudaba, los acompañaba. Era sabido que una nube, por ejemplo, los protegía en el día, que los iba dirigiendo, y que el fuego también los cuidaba en la noche. O sea, cosas pasaban. Era un pueblo que a lo mejor no era tan numeroso, pero algo los hacía poderosos, y ese era Dios. Y entonces dijo: chuta, llegaron acá, eso quiere decir que van a pelear contra nosotros, que a lo mejor nos quieren quitar territorio. Es más, ellos ya habían vencido a los amorreos en el pasado le habían quitado terreno a Moab. Por lo tanto, si vencieron a los amorreos, a nosotros nos van a vencer más fácil todavía. Entonces empezó temor en Balac. Y la solución que él pilló fue llamar a Balaam. ¿Quién era Balaam? La sierva de Dios responde en Patriarcas y Profetas para tener un contexto de quién era Balaam antes de esta situación. Era sabido, ¿no es cierto?, que este pueblo era acompañado por poderes sobrenaturales. Y esa fama, era lo que estábamos hablando, había llegado a la tierra de Moab. Se acordó solicitar su ayuda, por consiguiente enviaron mensajeros a los ancianos, los ancianos de Moab, a los ancianos de Madián, para asegurarse los servicios de sus adivinaciones y su magia contra Israel. Es decir, Balaam era una especie, una suerte de mago, o por lo menos así era conocido. Balaam había sido una vez hombre bueno y profeta de Dios, pero había apostatado y se había entregado a ¿qué cosa? La avaricia, que según el diccionario, ¿qué es la avaricia? Es esta, ¿cómo? Acaparar mucho, claro, este sentimiento de querer tener mucha riqueza, muchas cosas, pero sin ninguna intención de compartirlo. Es para ti, todo para ti. Entonces, pongamos atención en eso. Había sido profeta de Dios, pero había apostatado producto de la avaricia. No obstante, aún profesaba servir fielmente al Altísimo. No ignoraba la obra de Dios en favor de Israel, y cuando los mensajeros le dieron su recado, sabía muy bien que debía rehusar los presentes de Balac y despedir a los embajadores. Pero ¿qué dice la última línea? Se aventuró a jugar con el pecado. Balac mandó llamar a Balaam y lo mandó a los ancianos no con las manos vacías. Ellos no fueron con las manos vacías a llamar a Balaam. Fueron con presentes, fueron con regalos, fueron con dinero. Porque Satanás sabía que si había algo, una piedrita ahí en el corazón de Balaam, era justamente las riquezas, los regalos, la avaricia. Por lo tanto, Balac con esas cosas
fue a través de los ancianos a entrevistarse con Balaam. Y cuando llegan donde Balaam, Balaam escucha el mensaje y dice, oye, viene un pueblo que salió de Egipto. Inmediatamente Balaam, como había sido profeta de Dios, sabe inmediatamente que se trata de ¿quién? Del pueblo de Israel. Ven y maldícemelo, pues a lo mejor así se van a debilitar y yo los puedo vencer. Balaam, si bien sabía de qué pueblo se trataba y sabía perfectamente que no debía ir, que no era lo correcto, que de ninguna manera él podía maldecir al pueblo de Israel, se aventuró, según la línea que leímos ahí, a jugar con el pecado. Y según lo que dice la Biblia, en el versículo, avancemos al versículo 8, él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os traeré palabra según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Versículo 9. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a mí diciendo, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora, maldícemelo, quizá podré pelear con él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos. ¿Sabía Balaam que no tenía que ir? Pero aún así quiso consultarle a Dios. ¿Ya? En una de esas, Dios si quiere maldecir a su pueblo. Fíjense la lógica absurda que está persiguiendo Balaam. No vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque es bendito. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra porque no quiero ir con ustedes. ¿Eso dice la Biblia? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Balaam dijo porque Jehová no quiere que vaya. Esto me recuerda un poquitito a cuando yo era pequeño, por ejemplo, y siempre los días domingos eran los días para mí mi padre con mi madre eran separados. Ahí viene la historia triste. ¿Tenemos una música triste? Mi padre y mi madre eran separados y yo los domingos era el día con mi papá. Almorzábamos juntos y todo. Y mi papá sí me dejaba salir a jugar a la calle. Mi mamá no. Pero aunque no me dejaba, a veces venían amiguitos a buscarnos, ¿no es cierto? Nos gustaba mucho jugar a la pelota. Y tocaban la puerta y llegaban, oye Javier, Darío, que era mi hermano, vengan a jugar a la pelota. Y nosotros íbamos a preguntarle a la que mandaba, a mi mamá, y salíamos y decíamos, no podemos porque en el fondo en esa respuesta de que mi mamá no me deja, se está revelando que nosotros sí queremos ir, pero que no nos dejan. Por lo tanto, en esta respuesta, Balaam revela lo que de verdad su corazón persigue y que nuevamente ese bichito de la avaricia que parecía estar muerto empezaba a resucitar de nuevo, porque al ver a los ancianos con regalos, con presentes, con cosas que alimentaban la avaricia, entonces él empezó, este bichito del pecado que empieza chiquitito, chiquitito, empezó a crecer, a crecer, a crecer y a echar raíces. Y eso pasa muchas veces en el corazón de nosotros cuando nos aventuramos a jugar con el pecado. Queridos hermanos, con el pecado no se juega. Esa cosa de que no, si hoy día nomás lo voy a hacer, mañana no, mañana me arrepiento. Eso es jugar con el pecado. Con el pecado no se juega. Queridos hermanos, entonces en esta frase Balaam revela su verdadera intención y la confesión de su corazón. Yo sí quiero ir, pero Jehová no me lo permite. Veamos cómo continúa la historia. Versículo 14. Y los príncipes de Moab se levantaron y fueron de vuelta donde el rey, donde Balac, hijo de Zippor. Y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Se tergiversa nuevamente, porque ellos la respuesta de Balaam fue, Dios no me deja ir con ustedes, y ellos lo que le dicen al rey no es que Dios no lo dejó venir, sino que Balaam no quiso venir. Y aquí sucede un episodio que llama mucho la atención, porque en la Biblia en otra parte ya
ya nos hablaba de esto. Fíjense, cuando recibe la negativa el rey Balac, en el versículo 15, dice que vuelve a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues, te ruego, maldíceme a este pueblo. Había tenido una pequeña y aparente victoria sobre el pecado Balaam cuando desechó a estos ancianos. Pero dice la Biblia que Balac volvió a enviar a príncipes más honorables que los primeros, quizás con más regalos aún. Y ahora no solamente eran regalos, sino que ahora lo que tú digas para nosotros va a ser orden. En el fondo, al venir, tú vas a ser prácticamente el rey de acá de Moab. Fíjense que en el libro de Mateo, capítulo 12, no pierdan números, ponga ahí su marca Biblia. Mateo, capítulo 12. Versículo 44 al 45, en tiempos ya de Jesús, nos relata un poco lo que pasó en tiempos de Balaam, cuando el rey vuelve a insistir. Mateo capítulo 12, 44 al 45. Dice que el versículo 43, primero: cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, es decir, hay una aparente victoria sobre el pecado, anda por lugares secos buscando reposo. Y como no lo haya, el versículo 44 dice que entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y adornada. ¿Eso pasa en el corazón? Sí, cuando uno tiene una victoria sobre el pecado, eso pasa. Tu corazón como que se regeneró, hiciste una limpieza profunda. El versículo 45 dice: entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que él. Volvamos a Números. La tentación se había ido aparentemente de la vida de Balaam, pero ahora volvió con más fuerza todavía, atacando el mismo punto, la avaricia de Balaam. Satanás lo conocía, sabía cuál era el punto débil, y como conoce el punto débil de Balaam, también conoce tu punto débil, sabe dónde darte. Y vuelven estas personas que eran príncipes más honorables que los primeros y le vuelven a dar el mismo mensaje: Balaam, por favor, no dejes de venir, te vamos a dar más cosas, más dinero, hay más regalos todavía, e incluso vas a ser el rey de Moab. Lo que tú digas para nosotros va a ser órdenes, solo tienes que ir y maldecir al pueblo. Y viene Balaam y se manda una frase, queridos hermanos, para el bronce, una frase para enmarcarla, ponerla ahí en nuestra casa. Fíjense, el versículo 18. Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac. Recuerden que el corazón, volviendo a Mateo, el corazón está adornado, está limpio, se venció sobre el pecado. Y Balaam respondió: aunque Balac me diese su casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Amén. Pero viene el versículo que sigue. Pero, el bichito, nuevamente. El bichito. Pero quédense por si acaso. Se lanza una frase: no, aunque me den el oro, todo lo que quieran darme, yo no iré porque Dios es... Pero igual quédense por si acaso. Porque en una de esas, hoy día le consulto de nuevo al Señor y el Señor cambia de opinión, como si el Señor fuera un Dios que cambiara de opinión constantemente. Veamos cómo continúa la historia. Versículo 20.
Vino Dios a Balaam de noche. Le dijo, si vinieran a llamarte hombres, levántate y ve con ellos, pero harás lo que yo te diga. Así Balaam se levantó por la mañana y cinchó su asna y fue con los príncipes de Moab. Pero el versículo 22 dice que el furor de Dios se encendió porque él iba. Aquí aparentemente tenemos una inconsecuencia de parte de Dios, porque primero lo autoriza y ahora se enoja. Pero los patriarcas y profetas nos llama a reflexionar en la actitud con la que iba Balaam. Dios le había dicho, si vienen hombres y te llaman, anda. Pero haz lo que yo te diga. Cuando Balaam estaba preparando su burrito, su asna, no estaba pensando. ¿Ustedes creen que los pensamientos con esa semillita ahí de la avaricia y con todo lo que le habían dicho, no, tú vas a ser el rey acá, te vamos a dar todo lo que tú pidas? ¿Ustedes creen que ni él iba pensando cuál será la voluntad de Dios? ¿Qué le diré? ¿Cuál será el mensaje que Dios tiene para el pueblo a través de mí? ¿Ustedes creen que esa era la actitud? Seguramente Balaam iba pensando, ¿qué va a ser lo primero que me compre cuando llegue? ¿Cómo será Moab? ¿Cuál va a ser mi casa? Seguramente voy a vivir en un castillo. ¿Y cuál va a ser mi primera orden? Porque voy a ser el rey. Dijeron que lo que yo dijera iba a ser orden. ¿Qué va a ser mi primer mandato? Ese era el espíritu esa era la mentalidad con la que Balaam preparaba su burrito. Y es por eso que el furor de Dios se enciende. No porque él iba, sino con la disposición con la que él iba. Y ahora viene la parte, atención los niños, porque viene la parte llamativa de la historia, esas historias que uno dice, no, esto no puede ser. Estas historias que son increíbles de la Biblia. Versículo 23, recuerden que, vamos a leer del 22. Y el furor de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 mozos suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová, no Balaam, la vio el asna, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Y Balaam, ¿qué hizo? Le pegó al asna para hacerla volver al camino. Recuérdense que iba apurado, por hermano, si la avaricia, iba apurado, quería llegar pronto, lo más rápido posible. 24, mas el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared de un lado y pared del otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová nuevamente, se pegó a la pared y apretó contra la pared al pie de Balaam, y él volvió a azotarla, porque se estaba volviendo ya una piedra en el zapato esa burrita. Versículo 26. Y el ángel de Jehová pasó más allá por tercera vez y se puso en una angostura donde ya no había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Versículo 27. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam y se enojó Balaam y golpeó el asna con un palo. Versículo 28. Atención, niños, fíjense lo que pasa con esta burrita. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, están atentos. Estoy probando que realmente estén atentos, me parece muy lindo que estén atentos. Entonces, 28. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has herido estas 3 veces? La burrita le habló a su dueño. ¿Qué te he hecho yo que me has pegado 3 veces? ¿Hay alguien acá que tenga mascotas desde el principio, desde que nacieron prácticamente las mascotas? Por acá. ¿Qué mascota tiene? ¿En qué tienen que ser los que... o tenemos en inalámbrico? Porque... Tengo 2 perritos. ¿Nombres? Camila y Dana. Ya. ¿Qué pasa si un día usted llega a su casa, está haciendo el aseo, hace el aseo, ¿cierto?
Pasemos. Está haciendo el aseo y Camila, su perrita, le habla. Reacción. Me asusto y me voy a encerrar. Se asusta. Bueno, hay gente más cobarde que otras. Se asusta y se va a encerrar. ¿Quién más? A ver, ¿quién más tiene mascotas? Por allá. Por allá tenemos un joven. Ya, o yo voy acá y tú con el hermano. Venga para acá. ¿Qué mascota tiene? Tengo una gatita. ¿Y qué pasa si su gatito un día le habla? Le digo sí que puede hablar y me impresiono. Se impresiona. Me impresiono. Muy bien. Hermano, por allá. Un perrito que se llama Branco. Blanco, ¿Y ahí la perrita? la Pamela. La Pamela. Muy bien. Como que últimamente se acostumbra a ponerle nombre de humanos a los perritos y nombre de perritos a los humanos. Y le habla un día Branco Yo o Pamela. le contesto ¿Quién le contesta? lo que me está hablando. Muy bien. Miren, yo sé que ustedes... Yo creo que la reacción más sincera es la de Antonia. Porque si un día uno va donde su mascota y su mascota le habla, yo tengo una gatita que se llama Nala, y si un día Nala me hablara, yo no sé si me escondo, pero estoy seguro que no le respondo. Porque es ilógico. Seguramente me quedo congelado. Yo creo que esa va a ser mi reacción. Pero quiero que notes que lo que pasa en la historia de Balaam es que ocurre algo que no es lógico. Con esto quiero que tú reflexiones en el poder que tiene el pecado cuando somete a un ser humano. Lo hace hacer cosas que incluso no son lógicas. Fíjense. Le habló el asna entonces y le dijo, ¿por qué? ¿Por qué me has pegado estas 3 veces? Y Balaam entra en un diálogo, le responde, no se da cuenta. Es tan, queridos hermanos, yo no es que quiera decirles que el poder es tan grande, esa no es la meditación de esta mañana, que el pecado tiene poder, no. Pero sí, pero sinceramente el pecado tiene tanto poder. Y Balaam en este caso estaba tan empapado del pecado que no se dio cuenta con quién estaba dialogando. Él solo responde porque tú pusiste estas 3 veces, porque no avanzabas, por eso te pegué. Fíjense que el pecado es algo así como, yo no sé los que conocen Santiago, y no sé si tenemos una foto por ahí esto está fuera de el Extreme Fall. Estoy hablando chino para los más adultos. ¿Alguno de los jóvenes ha escuchado alguna vez hablar de Extreme Fall? ¿No? Yo les voy a explicar. Yo vengo de Santiago y allá está Fantasilandia. Eso sí lo han escuchado. Y una de las atracciones, que por lo menos hace algunos años atrás era la más llamativa, y a la cual yo me subí como 3 veces, es el Extreme Fall. Y me hubiera subido más, pero la fila... Y el Extreme Fall es un juego donde es un disco alrededor de una torre. Ahí está. Allá, el que está, el tercero del medio soy yo. Tiene 35 metros de altura. ¿Cuántos hay de aquí al techo de la iglesia? ¿Alguien sabe? Ya. 35 metros. Imagínense, si aquí hay 8, imagínense 35 metros. O sea, ¿cuántas veces esta distancia? 4 veces. Y uno lo primero que hace es, yo me subo a la sillita, ¿no es cierto? Recuerden que estamos todos así en un círculo alrededor de la torre. Y lo primero, pasa la persona encargada del juego y baja la protección. ¡Pum! De aquí ya no hay vuelta atrás. La puerta se cerró del juego y ya no te puedes quedar ni a un lado ni en la caseta del joven que lo manipula. No, te quedaste ahí. Y el pecado tiene un poco de eso. Cuando yo, según la línea que leímos de Balaam, me aventuro a jugar con el pecado lo primero que hace es te asegura.
de este juego no te bajas más. Te asegura, y luego de eso, como pasa con el Extreme te levanta. El Extreme se levanta a 35 metros, ese disco va subiendo alrededor de la torre y llega allá arriba. Y al parecer con el pecado lo estás pasando bien. Hay un gustito ahí rico, es rico el pecado. Y te empieza a llamar la atención, te empieza a gustar, lo empiezas a pasar bien. Y cuando estás arriba en la cúspide, aquí no hay en el Extreme Fall, no hay una cuenta regresiva, no hay un tiempo determinado. Lo que hemos estado colgando ahí arriba, con los pies ahí, uno puede estar conversando con el de al lado, hay una música y uno puede estar conversando y en el momento menos esperado, ¡pum!, te sueltan, caída libre. Y el pecado tiene un poco de eso. Primero te asegura, te levanta, aparentemente, por un momento, lo estás pasando bien, estás en la cúspide de la vida, está todo bien, lo estás pasando bien, rico. Y en el momento que menos lo esperas, el pecado, ¡pum!, te deja caer, te suelta y llegas a lo más profundo que puede llegar un ser humano. Hay un texto por ahí de la Mensajera del Señor que dice: nadie ha caído tan profundo como aquel que algún día conoció la gracia. Cuando jugamos con el pecado, queridos hermanos, nos pasa un poco eso. Por eso que no hay que jugar con el pecado. No hay que entrar en diálogo con eso. Hay que inmediatamente huir y dejarlo de lado. Porque si no lo vas a cometer 1, 2, 3 y se te va a hacer un acto ya natural. El pecado es tan grande, yo también con esta historia me acordaba porque estamos viendo un hombre que empieza a entrar con diálogo con un animal. ¿Qué otra historia tenemos en la Biblia de gente que entra en parámetros ilógicos? Tenemos una multitud, por ejemplo, Noé. Siempre, yo no sé por qué se me viene esa historia siempre a la mente cuando queremos contrastar un poquito el poder del pecado. Dice Patriarcas y Profetas justamente que hay un momento, recuerden que nos está predicando, aún no se cierra la puerta de la gracia, quiero que noten eso, la puerta del arca aún no se ha cerrado, todavía están llegando los animales. Y hay un momento, no han llegado los animales, hay un momento de silencio, dice el Espíritu de Profecía, y empieza a sonar así como un viento fuerte, y son pájaros que vienen todos ordenados, pero en manada, vienen todos al arca. Y junto con ellos todos los animales ordenados, solos, o sea, ángeles por supuesto los traían, pero ellos aparecieron a la vista de ellos, imagínense, están ahí burlándose, Noé, ¿cómo va a llover? No, y de repente se ven ante esa situación, animales que vienen solos, ordenaditos, en manada, todos vienen al arca. Ellos tienen un momento de lucidez, esa es la palabra que está buscando. Tienen una lucidez temporal. Ellos se dan cuenta que lo que Noé decía es cierto, temporalmente, pero el poder del pecado era tan grande que para ellos fue solamente una lucidez temporal. Y se siguieron dejando llevar por el pecado. A pesar de lo que sus ojos veían, se dejaron guiar. Los sumos sacerdotes, cuando acusaron a Jesús, el sacerdote, Anás, Caifás, todos ellos, cuando vieron a Jesús, sabían perfectamente, ellos tuvieron la lucidez temporal para saber del que el que estaba frente a ellos, al que estaban acusando, era sin duda alguna el Hijo de Dios. Pero el poder era tan grande del pecado que dijeron, ya vamos para allá, ya no hay vuelta atrás. Que fue algo muy similar a lo que hizo Satanás en el cielo. ¿Te recuerdas lo que dice en la historia de la redención, Patriarcas y Profetas, cuando los ángeles... cuando quiso convencer a la mayoría de los ángeles, Satanás dijo, no hay vuelta atrás, ya fueron tan lejos que ahora sigamos nomás. Ese es el poder del pecado. Y Balaam estaba en eso, embotado, metido en el pecado. Ese pequeño granito de la avaricia había ya tirado y echado sus raíces y su corazón completo estaba corrompido. Tanto así que entró en diálogo con la burrita. ¿Por qué me has pegado? Porque te burlaste de mí 3 veces. Porque yo estoy apurado, tú sabes que yo voy apurado y aún así te echas, te haces a un lado y empieza a dialogar con el animal. Queridos hermanos, esta mañana quiero hacer 2 llamados.
El primero de ellos lo quiero hacer a través de una canción. Quiero que te des cuenta que a pesar de que yo he dicho reiterada, y a lo mejor algún hermano en YouTube ahí me va a poner un comentario, pero ¿por qué hablas tanto del poder del pecado? El poder del pecado. El pecado es poderoso, pero no es más poderoso que el perdón de Dios. Ahí sí que hay poder. Y lo único que tienes que hacer en ese momento es rendirte, dejarte llevar por el Señor, arrodillarte, pedir perdón. Y ocurre algo maravilloso, que es muy diferente a la justicia humana. Cuando tú te arrodillas, cuando tú de verdad abres tu corazón y le pides perdón al Señor, el Señor ya no se acuerda de lo que pasó ayer. El Señor ya no lo recuerda. Y el Señor solamente te toma la mano y dice, ahora, empezamos la historia de nuevo juntos. Se puede, todavía se puede. Queridos hermanos, quizás, y van a pasar algunas imágenes ahí, hoy día no nos hablan burritos. Y esta fue la predicación, si le pudiéramos preguntar a Balaam, ¿cuál fue la predicación que más te conmovió en tu vida? Fue a través de los labios de una burrita, no fue de un predicador ni de un profeta, no, fue una burrita la que me dio el mejor mensaje. Y hoy día pasan cosas, cuando encendemos la televisión, cuando leemos los diarios, cuando vemos las noticias, nos damos cuenta que hoy día suceden cosas que nos deben hacer despertar. Así como esa burrita trataba de hacer despertar a Balaam y decir, oye, no soy yo, no soy yo tu Ana, no me criaste tú de pequeñita. Es normal que nosotros hablemos, si tú lees los siguientes versículos, le empieza a predicar, ¿es normal lo que está sucediendo? Estas cosas, queridos hermanos, no son normales y nos tienen que hacer reflexionar, parar un momento y darnos cuenta en qué momento de la historia estamos viviendo. No estamos viviendo cualquier momento. Estas cosas, hace 30 años atrás, no sucedían con la periodicidad que hoy día sí ocurren. Tan seguidamente como hoy día sí ocurren. Los terremotos, los huracanes, las guerras, cómo se van desatando. Una nación se empieza a levantar contra la otra y nos empieza inmediatamente a hacer recordar a Mateo 24. Porque ahí decía, se levantará un reino contra... Y eso hoy día lo estamos viendo. Habrá hambre, habrán pestes. Hace algunos años atrás, poquititos años atrás, vivimos una peste que con esa magnitud no habíamos vivido. Los terremotos son pan de cada día. Ayer en la tarde hubo un movimiento fuerte en la zona central del país. Y constantemente está viendo cosas que antes no sucedían tan cotidianamente, hoy día empiezan a hacer. Y nos tienen que hacer pensar, queridos hermanos, en qué momento estamos viviendo y despertar un poquitito de esta forma en la que estoy viviendo. Y a lo mejor hay algo que está ahí en tu corazón. Hay algo, alguna piedrita, para Balaam era la avaricia. Y a lo mejor tú también tienes alguna piedrita ahí que está echando raíces y se ha vuelto una interferencia en tu relación con Dios. Yo no sé a quién le estoy hablando esta mañana, pero estoy seguro que a alguien le estoy hablando, quizás a mí mismo, quizás a alguno de ustedes. Pero si hay algo que está interfiriendo, te voy a pedir que mientras yo canto, hables con el Señor, converses con Él y luego en tu intimidad puedas tomar la decisión de dejar el pecado y de volver a los caminos de Dios. Las sombras y las nubes pasan recordándote que tu vida no ha sido de lo mejor. Te arrepientes, el recuerdo casi te desgarra, tu llanto libera la coraza y tu corazón pide libertad. Has caído de rodillas, hoy deja todas tus mentiras en sus manos, pues Jesús te limpiará. No
sufras más por tu pasado, en las manos de Dios ha quedado. Sigue adelante, solo un instante, y verás lo que hay para ti. Con Cristo tú avanzas, es la esperanza de comenzar una vida nueva. Con Cristo a tu lado la tormenta ha pasado, y verás un nuevo amanecer. Ya el sol disipa las tinieblas, las lágrimas dejan de fluir de tu corazón, ya no hay oscuridad. Cristo al mal y al pecado al fondo del mar les ha echado. Su amor y perdón en ti ganó. Levanta ya tu frente, ya eres nuevo y diferente, pues Jesús ya libertad a tu alma da. No sufras más por tu pasado, en las manos de Dios ha quedado. Sigue adelante, solo un instante, y verás lo que hay para ti. Con Cristo tú avanzas, es la esperanza de comenzar una vida nueva. Con Cristo a tu lado la tormenta ha pasado, y verás un nuevo amanecer. Un nuevo amanecer. No sufras más por tu pasado, en las manos de Dios ha quedado. Sigue adelante, solo un instante, y verás lo que hay para ti. Con Cristo tú avanzas, es la esperanza de comenzar una vida nueva. Con Cristo a tu lado la tormenta ha pasado, y verás un nuevo amanecer. Si le dejamos el pecado en las manos del Señor, vamos a Él y dejamos nuestras cargas, el Señor nos perdona. Según el texto que leímos al principio, Él no quiere que ninguno perezca. Él nos ama y quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Una vez que Balaam se dio cuenta que era el ángel de Dios el que estaba poniéndose en su camino, sus ojos fueron abiertos, lo pudo ver. Salió una frase de sus labios, arraigada de su corazón. Tú la puedes leer ahí, seguir leyendo en la historia de Números. Y él dice: he pecado porque no sabía que tú te ponías en mi camino, pero si te parece bien, yo vuelvo. Ojalá que esa sea nuestra frase de aquí en adelante cuando nos enfrentemos el pecado. Señor, no sabía que tú te ponías delante de mi camino, pero si te parece bien, yo voy a volver, Señor. Yo vuelvo. ¿Y saben qué es lo lindo de todo esto? Que el Señor perdona, se olvida, borra. Y cuando finalmente Balaam llega a donde Balac, no llega con lo que Balac pensaba que él iba a hacer, maldecir al pueblo. Al contrario, llega con un mensaje de bendición. Bendice al pueblo. Balac obviamente a un lado sorprendido, no fue esto por lo que te llamé. Y el Señor en labios de Balaam da una de las profecías más lindas que nosotros podemos tener en la Biblia. Fíjense, Números capítulo 24. Números capítulo 24, versículo 17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá los cantones de Moab y destruirá todos los hijos de Sed. Fue este profeta el que habló de esa estrella que iba a aparecer en Belén cuando saliera el rey de Israel, cuando naciera el rey de Israel. Esta profecía se le dio
a Balaam. Fíjense a lo que podemos llegar si tan solo pedimos perdón al Señor. Ahora, lamentablemente, la historia de Balaam no termina, tú puedes seguir estudiándola, ahí en Patriarcas y Profetas, en Números, y no termina de la mejor forma posible. Pero tu historia sí puede terminar bien. Finalmente, este frutito que tenía Balaam echó raíces. Tuvo lucidez temporal, pero siempre volvió al mismo camino de la avaricia. Y terminó con la suerte muy parecida a la de Judas. Pero te dije que quería hacer 2 llamados. El primero era dejar el pecado y pensar que el momento que estamos viviendo, que estamos a puertas, estamos muy cerca de encontrarnos con el Señor y para eso debemos dejar el pecado por completo. Cuando se habla del perdón, generalmente uno siempre hace en énfasis en confesar los pecados, por ejemplo. En pedir perdón y no volver a cometerlo nunca más. Bueno, hay una serie de pasos, pero los principales son eso, ¿no es cierto? Confesar con lujo de detalle, este es mi pecado, pedir el perdón y no hacerlo nunca más. Pero hay un paso que siempre se salta y que es uno de los que más nos cuesta y que es uno de los más importantes. Y ese es el segundo llamado de esta mañana. Porque hemos meditado en el perdón de Dios. Hemos meditado en un Dios que borra fácilmente, que hace borrón y cuenta nueva, que si tu perdón es sincero, entonces el Señor dice, ok, empecemos a escribir una historia nueva. Mateo capítulo 6 nos llama ahora a la adoración horizontal. Ya hablamos de la adoración vertical, ¿no es cierto? Nuestra hacia Dios. Ahora hablamos de lo vertical, de nosotros a nuestros hermanos. Mateo capítulo 6. Versículo 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también los perdonará. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras. Por lo tanto, parte importante para recibir el perdón no es solamente la confesión, no es solamente el arrepentimiento y el no volver a hacerlo nunca más, sino que parte importante y que a veces omitimos y es la que no más nos cuesta, es aprender a perdonar. Hoy hemos meditado en el perdón de Dios. Y tenemos que hacer de ese perdón también una práctica en nuestra vida. Si queremos que Dios nos perdone, si queremos enmendar la forma en que estamos viviendo cuando ya estamos a puertas de encontrarnos con el Señor, entonces también es importante que aprendamos a perdonar a los demás. Quiero que veamos un video muy cortito, dura 3 minutos, para que ustedes puedan meditar en el poder del verdadero perdón. No sé si alcanzan a leer los subtítulos. Un hombre de 54 años que fue conocido como el asesino de Green River. 48 asesinatos cometió. El 5 de noviembre de 2003 se borraron todas las dudas de la culpabilidad de Ridgway. Se declaró culpable por los asesinatos de 48 mujeres. Hizo un trato para cooperar con el fiscal, para proveer más información sobre las víctimas y su ubicación de sus restos. Al hacerlo evitó un juicio y una posible pena de muerte. ¿Cómo se declara frente a los cargos de asesinato? Por la muerte de Wendy Lee Caulfield. Culpable. Dice, es como si no tuviera remordimientos. Asesinó a tantas personas que no recordaba quiénes eran ni cómo se veían. No podía creer cómo alguien podía matar a tantas personas y luego no recordarlas. Y ahora fíjense en los parientes, todos furiosos. Cuando fueron invitados a hablar al frente, creo que veas lo que estas personas deseaban.
Dices que no tienes memoria de todas las personas que mataste, nosotros sí. Tú mismo dijiste que no significaban nada para ti, pero eran todo para nosotros. Era una madre, era una esposa, era una hermana. Y la extrañamos. Fíjense la actitud. No se le mueve un pelo. Mientras los parientes se burlaban de él, es un animal, le dicen. Espero que su muerte sea dolorosa y larga. Él irá al infierno y allí es donde pertenece. Pero entonces su fachada sin emoción por fin se resquebrajó cuando el padre de una de sus víctimas lo sorprendió con una dosis de compasión humana. Señor Ridgway, hay personas que te odian. Yo no. Y ya empieza a cambiar su actitud. Has hecho que sea difícil cumplir con mis creencias. Dios dice que debemos perdonar. Estás perdonado. El poder del perdón, así como hemos hablado del poder del pecado, el poder del perdón es mucho más fuerte que el pecado. Confiemos en un Dios de perdón y aprendemos también a perdonar a los que nos ofenden. Que el Señor les bendiga. Que tengan un buen sábado. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y también recuerda que esperamos verte pronto visitar nuestro templo. Déjanos saber en los comentarios desde dónde nos ves. Y por favor, si tienes un motivo de oración, nos gustaría que pudieses compartirlo con nosotros. Que tengas una bendecida semana. Y recuerda, Cristo viene pronto.